Amén, 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 amén. Bueno, para todos nuestros hermanos que han seguido, ¿cierto?, esta serie de estudios de los evangelios sinópticos, ¿cierto? Recordamos que estuvimos viendo el martes pasado ya Mateo capítulo 18, ya estuvimos viendo del versículo 1 al 4. Y ahí estábamos hablando, ¿cierto?, de que ya vamos a iniciar con esta serie de discursos del Señor Jesús camino a Jerusalén. Iniciamos, ¿cierto?, con estos discursos sobre las relaciones personales. Y ahí veíamos el primer punto en este Mateo 18, donde se nos hablaba acerca de cómo llegar a ser grande en el reino, ¿ya? Bueno, y recordemos que ese fue el mismo día que el Señor les da esta lección, ¿cierto?, de cómo llegar a ser grande en el reino. Ese mismo día, un poco antes, ¿cierto?, Él les había dado una lección acerca de cómo ser ciudadanos, ¿ya?, pero aquí en el mundo. Ahí vimos, ¿cierto?, cuando vienen estos cobradores de impuestos del templo, ¿cierto?, para la mantención del templo, para el funcionamiento del templo, vienen a decirle a Pedro, oye, tu maestro no paga los impuestos. Y ahí veíamos que Jesús estuvo de acuerdo, aunque veíamos que con mayor razón, ¿cierto?, él podía haberse negado a hacerlo. Estaba en todo su derecho, porque así como los hijos de los reyes terrenales están exentos de los impuestos, ¿cuánto más lo está el Hijo del Dios vivo? ¿Cuánto más lo está Jesucristo, ¿cierto? El unigénito Hijo de Dios, ¿ya? Pero veíamos ahí que el Señor Jesús estuvo de acuerdo con pagar los impuestos, a pesar de que ya les venía diciendo a los discípulos que Él iba a padecer en Jerusalén a manos de las autoridades, y dentro de estas autoridades estaban estos que estaban en el servicio en el templo, ¿ya? Que ya hemos visto que querían eliminar al Señor a toda costa. Pero el Señor Jesús, ¿cierto?, ahí a Pedro le estaba dando esta lección de que a pesar de lo que iba a pasar con él, a pesar de lo que le iban a hacer a él, que incluso lo iban a llevar a la muerte, igual tenían una responsabilidad, ¿cierto?, como ciudadanos aquí en el mundo. Igual tenían que rendir, ¿cierto?, cuenta, de cierta forma, obediencia, como hablábamos ahí. Obviamente hay un límite, ¿cierto? Pero hay que tener obediencia, hay que ser un ciudadano ejemplar, ¿cierto? Un representante del Señor aquí en la tierra, ¿ya? Y estar obediente, ¿cierto?, a las autoridades, porque como estuvimos viendo ahí, aquel que se resiste a la autoridad se está resistiendo a Dios mismo. Es Dios el que tiene todo este orden, ¿ya? Pero obviamente hay el límite, como lo hablábamos, es siempre que por el nombre del Señor. Ya cuando se nos está pidiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, ¿cierto? Hasta ahí llega esto. Porque si lo vamos a obedecer es únicamente, si vamos a ser ciudadanos ejemplares, es únicamente porque el Señor nos lo dice. No porque ellos lo merezcan, no porque ellos sean, aunque digan lo que digan y prometan lo que prometan, por todo, desde principio a fin sabemos que el corazón del hombre es corrupto. Todos son corruptos en mayor y menor grado. Aquí, por eso es que, claro está, que no tenemos que poner nuestra confianza en manos de hombres, ¿ya? Pero por amor al Señor, Él nos dice que tenemos que hacerlo, ¿ya? Somos parte de Él, ¿cierto? Somos ciudadanos de su reino, y Él gobierna nuestros corazones, y si Él, el Señor, el Creador, el Maestro, el que es mayor que el templo, y lo hizo, ejemplo nos dio, ¿cierto?, para seguir sus pasos, ¿ya? Entonces, ese mismo día que el Señor les da esta instrucción, ¿cierto?, cuando manda ahí a Pedro a ir al mar y pagar, ¿cierto?, el impuesto de él y el suyo, ¿ya? También les dio lecciones acerca de cómo ser hijos de Dios. No solamente ciudadanos aquí en el mundo, sino cómo ser hijos de Dios, ¿ya? Y ahí veíamos que los discípulos venían discutiendo en el camino acerca de qué, de quién de ellos era el mayor, quién de ellos sería el mayor en el reino del Señor, ¿ya? Y es ahí que venían discutiendo, quizás cómo venían ahí acalorados con el tema, y llegan donde el Señor, ¿ya? Obviamente, en la Escritura no se nos dice que ellos estaban discutiendo delante de Él, pero obviamente el Señor lo sabe todo. Y les pregunta, ¿qué venían discutiendo en el camino? Y ahí veíamos que el evangelista nos decía que guardan silencio, ¿ya? Porque lo que estaban haciendo estaba en total oposición, era totalmente contrario a lo que el Señor les había estado enseñando acerca de la humildad, ¿ya?
Y como veíamos, ¿cierto?, allá en Mateo, ellos le hacen la pregunta de igual forma al Señor. Ellos le preguntan, Señor, parafraseando, ¿quién de nosotros, ¿cierto?, sería el mayor en tu reino? ¿Ya? Ellos le preguntan directamente ahí. Pero bueno, vuelvo a recalcar, tan solo con esa pregunta quedó en total evidencia que ellos iban en camino totalmente opuesto a lo que el Señor le había enseñado. ¿Ya? Esa pregunta reveló, ¿cierto?, sus reales motivaciones, lo que los movía. Se estaba manifestando el orgullo, se estaba manifestando, ¿cierto?, el egoísmo, cosas que el Señor no les había enseñado, cosas que no habían aprendido de él. ¿Ya? Obviamente, el mal está enraizado en el corazón del hombre, así que ahí ya sabemos de dónde sale, de dónde venía todo esto. Y ahí nuestro Señor, en este periodo, ¿cierto?, de preparación, tiene que estar limpiando todo aquello que está empañando su gloria. Por eso aquí los vemos aquí, a él trabajando en ello, ¿ya? Entonces, y ahí lo que hablábamos también es que ya el hecho de que ellos venían discutiendo en el camino acerca de quién de ellos sería el mayor, y queda, ¿cierto?, ahí también esa respuesta, esa pregunta que le hacen al Señor, de lo mismo, ¿quién de nosotros, Señor? O sea, nosotros veníamos discutiendo acerca de esto, pero, Señor, tú eres el que tiene la última palabra, si el reino, ¿cierto?, el reino tuyo, ¿cierto? Dinos quién. Entonces, a la luz de eso veíamos que ellos estaban convencidos de que Jesús era el Mesías y que iba a establecer su reino pronto, ¿ya? Pero todavía consideraban que este reino era terrenal y por supuesto estaban esperando una respuesta del Señor. Estaban esperando que el Señor nombrara uno como el mayor, ¿ya? Porque, como veíamos ahí en el estudio anterior, esta no fue la primera vez que ellos estuvieron hablando de esto. Y posteriormente a esta ocasión vamos a verlo nuevamente, donde ellos nuevamente están hablando acerca de los rangos, están hablando de las posiciones, ¿cierto? Porque eran totalmente competitivos en cuanto a ser el número uno, ¿ya? Estaban tan atrapados, incluso, hermano, tan atrapados en su propio deseo, en buscar su propio prestigio, su gloria, ese engrandecimiento personal, que lo que el Señor Jesús le había dicho había pasado en segundo plano. Recordemos que Jesús les dijo, o sea, voy a ir a Jerusalén, allá voy a padecer mucho a manos de las autoridades, voy a morir incluso ahí, ¿ya? Pero ellos estaban más preocupados de otra cosa, ¿ya? Entonces, veíamos ahí que el Señor, para grabar esta lección en sus corazones, utiliza a un niño para ilustrarlo, ¿ya? Y con el pequeño en sus brazos les dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis. Si alguien quiere entrar en el reino de Dios, primero tiene que renunciar a todo ese tipo de ambiciones, a esa búsqueda del yo, de yo ser el centro, de yo buscar mi gloria, de yo. No, aquí el Señor en ningún momento, ¿cierto?, hizo provisión para exaltar el yo. Y lo estoy moviendo en la bienaventuranza. El primer requisito es reconocer que yo no tengo nada con qué presentarme delante de este yo mismo. No tengo nada. Estoy en bancarrota espiritual. Entonces aquí el yo no sirve. Primer punto, renunciar, ¿cierto?, al yo. Bueno, Jesús lo dijo. Si quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Y aquí lo estamos viendo nuevamente. Se repite, de continuo, de una y otra forma, para que lo podamos entender, ¿ya? Y una vez que uno ya se niega, aquí dice, ¿cierto?, necesita volverse humilde. Como los niños, como veíamos ahí, eso no quiere decir que los niños nazcan sin pecado, sí, todos somos pecadores. Todos somos pecadores y veíamos, ¿cierto?, que hasta los niños desde el principio, desde lo más pequeñito, nadie tiene que enseñarle a hacer lo malo, nadie tiene que enseñarle a pelear, es lo primero que se manifiesta. ¿Ya? Cuando uno le dice no, ellos quieren sí, uno les dice tiene que hacer algo, ellos no quieren, ¿ya? Entonces, no se está hablando, no se está refiriendo en cuanto a eso al Señor, sino que en cuanto a los niños ¿cómo son? Los niños son humildes, los niños se sujetan a sus padres, ¿cierto? Tienen muchas características, pero sobre todo la humildad, ¿ya? Entonces Jesús les dice aquí, si no os volvéis y os hacéis como niños, los niños no están ambicionando posiciones, no están ambicionando cosas así, ¿ya? Sino que son humildes. Si no se vuelven de esa forma, no entrarán al reino de los, ¿ya? Entonces,
A los ojos del Señor, aquel que se humilla es el que Él va a exaltar. Y de hecho lo dice la Escritura, porque el que se enaltece, el Señor lo va a humillar. Pero el que se humilla, el Señor lo va a enaltecer, ¿ya? Y aquel que busca, obviamente, intentar dirigirse en el camino del Señor bajo sus propias condiciones, sus propias reglas, a mi manera, buscar la vida, finalmente no la va a hallar, sino que la va a perder. La va a terminar perdiendo, ¿ya? Porque ese camino del yo, como hablábamos en el estudio anterior, es el camino a la descalificación del reino. O sea, estaban osando hablar de posiciones, pero Jesús les dice, si no cambian su chip, si no se vuelven hacia Dios y dejan el yo por allá y se vuelven hacia Dios, ni siquiera posiciones van a alcanzar. Es más, ni siquiera van a poder entrar, nunca van a entrar. Porque el primer paso es rendirse delante de Dios, humillarse, ¿ya? Y el Señor Jesús les dice, el que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor. Si aquí en las cosas de Dios es todo diferente a lo que nosotros pensamos, ¿ya? Lo último serán los primeros, el que se humilla será enaltecido, ¿ya? Así son las cosas de Dios. Y sus pensamientos obviamente son mucho más altos que nuestros pensamientos. Gracias. Eso es lo que estuvimos viendo en el estudio anterior con respecto, ¿cierto?, a este inicio de discursos personales. El primero, cómo llegar a ser grande en el reino. Hoy día nos vamos con el segundo, pero, como siempre hemos dicho, estamos estudiando los evangelios sinópticos. Hay cosas que Mateo tiene y que Marcos no, Lucas las tiene y así. Hay una situación que Mateo 18 no la narra, pero sí la tiene Marcos. Así que nos vamos a ir a Marcos capítulo 9, del verso 38 al 41 vamos a dar lectura. Marcos capítulo 9, del verso 38 al 41. Y ahí va ¿cierto? Aquí el título, ¿cómo tratar, ¿cierto? Con respecto a estas relaciones personales, cómo tratar a los que no nos siguen. ¿Ya? ¿Cómo tratar a los que no nos siguen? Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor. Dice aquí, el que no es contra nosotros, por nosotros es, ¿ya? Dice el verso 38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Verso 39, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Ya? Bueno, ahí está la porción de la escritura del día de hoy. Marcos capítulo 9, del verso 38 al 41. ¿Ya? Bueno, como hablábamos en la introducción, el Señor, ¿cierto?, les acababa de enseñar a sus discípulos acerca de la humildad y del servicio. Esto va de la mano, ¿ya? Y Él coloca a un niño en medio de ellos para poder ilustrarles esto, ¿ya? Ahora, en ese mismo ambiente, el Señor, ¿cierto?, está guiando a estos discípulos en este periodo de preparación. Recordemos que estamos aproximadamente a 6 meses ya de la crucifixión, en este punto, ¿ya? Entonces el Señor aquí está trabajando aún en ellos. ¿Por qué? Para que dejaran su orgullo y para que dejaran, ¿cierto?, ese sentido también de exclusividad, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver acá en este pasaje, que Él sigue trabajando con ellos, ¿ya? Sigue trabajando en ellos, porque ellos aún, a pesar de que Él ya les ha enseñado de una forma y de otra forma, de muchas formas, ¿ya? Aquí nuevamente vemos que Él lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque ellos aún estaban pensando de una manera tan cerrada que llegaron al punto incluso de pensar que solamente ellos tenían el derecho de servir al Señor. Y era eso, ese servicio era exclusivo de ellos, ¿ya? Pero aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Es por eso que cuando leíamos acá, en el versículo 38, aparece Juan en escena.
Y quizás con una conciencia turbada por lo que Jesús le había dicho previamente, ya llamándole la atención. Ellos habían llegado en búsqueda de una respuesta. Señor, dinos, aquí estamos todos. Deja todo claro ya, Señor. ¿Quién de nosotros será el mayor? Y el Señor le dice, a ver, la respuesta que ustedes esperan no es la que yo les voy a dar, ¿ya? El que quiere ser el mayor, antes de eso, tienen que preocuparse de entrar en el reino, ¿ya? Si no se vuelven como los niños, ni siquiera van a poder entrar al reino. Olvídense de los lugares. Aquí no hay lugar al orgullo dentro del reino de Dios, no hay lugar a las ambiciones personales, ¿ya? Entonces, quizás aquí Juan, ¿cierto?, con esta conciencia turbada por este reproche del Señor, le dice, sí, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, en tu nombre lo hace, pero él no nos sigue. Así que se lo prohibimos, porque no es de nuestro grupo, no nos sigue, ¿ya? Ahora, claro es que el texto en ningún momento nos dice que ellos se lo prohíben porque, no sé, porque a lo mejor este hombre estuviera enseñando algo falso, una falsa doctrina, o quizá que estaba viviendo una vida de pecado. Eso no nos dice el texto, ¿ya? Sino que lo único que nos dice, lo único que nos da de motivo por el cual los discípulos le prohibieron a ese hombre seguir haciendo, ¿cierto?, esas pulsiones de demonios en el nombre de Jesús, ¿ya?, es porque no formaba parte del grupo de ellos. O sea, le dice, él no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos seguía. En otras palabras, no formaba parte del grupo de ellos, ¿ya? Aquí hay un comentario de Diario Vivir que me llamó mucho la atención y lo encontré como muy preciso, ¿cierto?, para este momento, considerando lo que ya hemos venido viendo con respecto a los discípulos. Dice aquí Diario Vivir que ellos estaban más preocupados, ¿cierto?, por la exposición de su grupo, ¿ya?, que liberar a los que estaban sufriendo bajo, no sé, bajo los dominios de los demonios, ¿ya? Dice así textual. Dice, más preocupados por la posición en su grupo que por liberar a los atormentados por los demonios, los discípulos sintieron celos de este hombre que sanaba en el nombre de Jesús. Bueno, no sería muy extraño, porque como ya veníamos hablando en el estudio anterior, ellos estaban más preocupados de quién era el mayor que de Jesús, que le estaba diciendo que iba a padecer. Y aquí, tomando en consideración este comentario, puede ser también que estaban más preocupados, bueno, y lo vemos acá, porque había un hombre atormentado por un demonio, pero ellos no pusieron su vista ahí, sino que pusieron su vista en que este hombre estaba utilizando el nombre del Señor, pero no nos sigue, ¿ya? Entonces, puede ser que estaban tan preocupados, enceguecidos, ¿cierto?, por su posición en el grupo, que no le importó, pasó a un segundo plano, hicieron caso omiso, ¿cierto?, a aquel que estaba siendo atormentado por el demonio. ¿Por qué? Porque sintieron celos, ¿cierto?, de aquel que lo estaba haciendo en el nombre del Señor y no lo seguía, ¿ya? Y ahora, si nos detenemos también a considerar esto, también podría ser, si recordamos ese momento, cuando ellos se sintieron frustrados debido a que no pudieron expulsar un demonio. Y ellos eran seguidores cercanos del Señor, eran del círculo íntimo. Y recordemos que ahí el Señor les trató de hombres de poca fe. ¿Por qué no pudimos echar el demonio, Señor? Porque tenían poca fe, ¿ya? Habían intentado, ¿cierto?, mientras el Señor estaba ahí en el monte de la transfiguración, con 3 de sus discípulos, los demás habían intentado quizás cuántas veces expulsar el demonio, ¿cierto?, del hijo de un varón que les vino a pedir a Jesús. Y no pudieron, fallaron. Pero aquí vemos que uno, ¿cierto?, que no los sigue y está utilizando el nombre del Señor y que ni siquiera es del grupo, tiene éxito, ¿ya? Entonces también podemos considerar eso como que se sintieron frustrados, ¿ya? No solamente frustrados en esa ocasión cuando no tuvieron éxito, sino que ahora frustrados al ver a este hombre que ni siquiera los seguía, ni siquiera tenía una relación tan íntima, cercana como ellos al Señor, y estaba teniendo éxito, ¿ya? Entonces querían que se detuviera. No sería sorpresa, ¿cierto?, que ellos estuvieran, que ese fuera el motivo que lo mueve a decirle a ese hombre, oye, no lo hagas,
te lo prohibimos, ¿cierto? Ahora, debido a lo que se nos va narrando acá, vamos viendo que lo que Juan nos va diciendo no nos dice, ¿cierto? Como claramente más cosas acerca de este hombre. No se nos da mucho detalle, ¿ya? De hecho, no se nos dice el nombre, no se nos dice nada más allá, ¿ya? Entonces, no está este incidente porque él está recordando algo que ya pasó. Dice, ya como vemos ahí, dice, Juan le respondió, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Eso ya pasó en un momento y ahora se lo están diciendo al Señor. Y ese momento en específico, cuando sucede, no está aquí relatado en la Escritura. No hay mayor detalle de este hombre, ¿ya? Pero lo que sí tenemos claro es que no se trataba de un falso exorcista, por así decirlo, como los hijos de Seba. No sé si te recuerdas tú de los hijos de Seba. Estos que usaban el nombre del Señor como una palabra mágica. En el nombre de Jesús, del que predica Pablo, sal, le dijeron al demonio, ¿ya? Pero el demonio le dice, a Jesús conozco, a Pablo también, pero a ti no. Y lo ataca, ¿ya? Terminaron siendo atacados por este demonio cuando intentaron expulsarlo, ¿ya? Eso aparece en Hechos capítulo 19 del verso 13 al 16, para aquel que está ahí anotando, ¿ya? Pero este hombre, ¿cierto?, que tenemos acá en el relato de Marcos, no fue como los hijos de Seba, ¿ya? Ellos usaron el nombre de Jesús como una palabra mágica, como un nuevo hechizo. Ah, esto está de moda, en el nombre de Jesús, la guinda de la torta, la palabra mágica. Pero aquí vemos que a ellos les fue mal, ¿ya? No, porque ellos no eran verdaderos creyentes. Pero aquí vemos que este hombre no fue como ellos, sino que él expulsó con éxito el demonio, ¿cierto?, de aquel que estaba siendo atormentado, pero lo hizo no en su propio nombre, sino que deja clara la Escritura que lo hizo en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo. Los mismos discípulos lo dicen, mismo Juan lo dice ahí, ¿ya? En el nombre, estaba echando demonios en tu nombre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que el Señor le va a responder acá a Juan con respecto a esto? Quizás estaba, oh sí, Juan, estás bien, se lo prohibieron, muy bien hecho. ¿Qué es lo que le responde el Señor? Bueno, versículo 39. Vemos que Jesús le responde, pero con tolerancia y con mucha sabiduría. Y le dice lo que no pensaban ellos que les iba a responder nuevamente. No se lo prohibáis. No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, le dice el Señor. No se lo prohibáis. Dice aquí un comentario de Mundo Hispano. Jesús les decía, si tiene suficiente fe en mí, que emplea mi nombre para echar fuera demonios, entonces está de mi parte. Y si está de mi parte, está obrando contra Satanás. ¿Ya? Cualquiera que tiene tal confianza en el poder de mi nombre, no hablará mal de mí. ¿Ya? Eso es lo que nos dice aquí el comentario de Mundo Hispano. O sea, sin duda, ¿cierto, hermano? Y lo podemos ver acá, que este hombre, ¿cierto?, que estaba expulsando demonios en el nombre del Señor, sin duda tiene alguna medida de fe. Tiene alguna medida de fe, ¿ya? Bueno, y eso es lo mismo que nos dice aquí el escritor Pablo Job. Me acordé de algo, estaba buscando algo acá, no sé si te puedo... Sí, sí o no. Me llama la atención, estaba leyendo y tengo varios comentarios ahí de Clark, otros por ahí de la Biblia Blue. Hablas, bueno, y hay unos comentarios que como que podría caer dentro de la misión de los 70. Sí, estuve leyendo eso. También lo leí, que ese varón sí podría ser de la misión. Que sale en Lucas 10.1, hermano. Y si está usted ahí viendo Lucas 10.1, donde Cristo, bueno, en la Escritura habla sobre estos hombres, estos 70 que envía Jesús, ¿verdad? Podría
me cae un poco de... Habría que estudiarlo un poquito más a fondo. Sí, no, pero hay muchos comentaristas que dicen eso, que podría ser. También hay otros que dicen que sean discípulos de Juan, ¿verdad? Que creyeron en Cristo Sí, y salieron, sí, ¿verdad? claro. Entonces, interesante ese tema, porque dentro de la escritura puede decir que podemos encontrar algunas respuestas. Claro. Otras, lamentablemente, no encontramos respuestas. Claro, porque aquí, por ejemplo, en esta porción de la escritura no se nos dice detalles más a fondo, ¿ya? Pero sí, bien como dices tú, muchos lo relacionan con eso, en ese de los 70, cuando los manda, ¿cierto? Ahí que podría haber sido, pero en este relato no nos dice mayor detalle. Pero hay algo interesante porque vemos que todo está concentrado dentro de preparar a sus discípulos, ¿verdad? Está concentrado todo en ellos y en base a ellos también mencionan varios milagros que hizo Cristo y otros que no fueron mencionados, que no son mencionados entre la Escritura. Así también estos hombres que aparecen, que vienen a la memoria, ¿verdad?, de estos discípulos y le dicen al maestro, hay unos que andan haciendo milagros en tu nombre, y, o sea, es como que, ¿de dónde salieron estos? Ellos como que nos dejan esa inquietud a nosotros, que como que claro, uno lee y dice, oye, sí, claro, por eso... ¿por qué aparecieron estos? Y claro, ellos están tan preocupados de otras cosas, ¿verdad? A lo mejor como leías anteriormente de la exposición, de la grandeza, se podría decir, ¿verdad? De la grandeza, que son cualidades que tenemos nosotros como hombres, ¿verdad? Ese tipo son de... Claro, ese tipo de pecado, ¿verdad? En nuestras vidas muchas veces de repente inclinarse un poco a que a mí me oyen más, yo soy el que más al orgullo. sé, yo debería estar en un lugar X porque yo sé mucho más que los demás, estos no saben, y yo siempre apuntando a los demás y preguntándome y también haciendo preguntas, oiga, yo puedo hacer esto, puedo hacer esto otro, que yo sé más, yo sé harto, entonces como que el yo muchas veces te deja aquí bien claro que Cristo lo para en seco y dice, a ver, parece un poquito, este es un tema que yo tengo que ver, yo lo veo, yo soy el que ordeno todo esto, ¿verdad? Ustedes no están para eso, no están para tener ciertos, se podría decir, ciertos tipos de estatus, o sea, o de tamaño, sino que él no habla de tamaño, sino que incluso lo rebaja, ¿verdad? Le dice, no, paren, aquí no hay mayor, sino que aquel que se hace menor. Claro. ¿Ya? Véanme a mí, ¿verdad? Como ponía ejemplo al niño, ¿verdad? Ese niño y todos los que somos padres yo creo que van a sentir esto mismo, que un niño siempre imita a su padre, ¿verdad? Cosas buenas o cosas malas, siempre el niño va a imitar a su padre, ¿ya? Va a ver cómo su padre se desenvuelve, su madre cómo se desenvuelve, va a ver cómo responde su madre, cómo responde su papá, va a aprender a tener ciertas actitudes, ¿verdad? Va a tener tranquilidad para responder ciertas cosas, va a tener paciencia para ciertas cosas, pero va a ir copiando lo que ve en los padres. Entonces, el reflejo, ¿verdad?, de los padres se ve en el hijo, ¿ya? Y eso es así. Lo podemos ver que los niños absorben todo eso, son esponjitas y absorben todo eso. Entonces, por eso es que es peligroso en la actualidad, ¿verdad?, que los niños en los colegios le empiecen desde chicos a dar conocimientos sexuales dentro de su vida tan jóvenes, porque tan pequeñitas, ¿verdad? Porque ellos no lo van a entender. Y como no lo van a entender, lo van a tomar como algo que es normal. Entonces, ¿qué están haciendo? Están pervirtiendo la mente del niño porque saben que los niños, ¿verdad?, absorben todo tipo de información, ¿verdad? Y lo van a absorber porque se lo está enseñando a alguien que es más grande que ellos, ¿ya? Entonces, por eso que es tanto es el cuidado de tener con los niños, ¿verdad? Y por eso hay tantas personas que están defendiendo, ¿verdad?, la educación
sexual, ¿verdad? Los niños hasta tan temprana edad, cuando ellos deberían estar aprendiendo otras cosas, a escribir, a leer. Es por eso que Cristo dice, háganse, ¿verdad? Como niños, que ellos son los que, ¿verdad? En un sentido, ¿verdad? De que imiten al Padre. En este caso, ¿a quién tenemos? Nosotros somos los niños, ¿a quién tenemos que imitar? A Dios, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo tenemos que imitar. Y eso es lo que muchas veces, ¿verdad? Cuesta, y lo hemos estado viendo incluso los propios discípulos que estaban con él, ¿verdad? Ellos preocupados y no viendo la humildad, no viendo, ¿verdad? La humildad de Cristo, ¿verdad? Cómo él caminaba, cómo él actuaba, cómo él hacía, y ellos estaban preocupados de quién iba a ser el mayor, quién iba a tener más grandeza dentro de los 12, ¿verdad? Que era muy importante para ellos. Pero lamentablemente no es así. Cristo baja al tiro, los baja de ese peldaño y les dice, a ver, la cosa no es así. No es así, y también es una enseñanza para nosotros en estos días, ¿verdad? A tener cuidado de no levantarnos, ¿verdad? Sobre los demás, a decir, no, yo soy, ¿verdad? El que sé más, yo soy el que llevo más tiempo en la iglesia. Entonces aquí, no, Cristo enseña, ¿verdad? Y nos puede hablar y nos puede enseñar, primeramente mediante la palabra, y de aquel que está lleno de la palabra, ¿verdad? Que busca en la palabra a Cristo, puede ser su primera predicación y nos puede enseñar. Cristo nos puede hablar mediante ello, ¿verdad? Entonces, no es, ¿verdad? No es así como se debe crecer, ¿verdad? Como cristiano, sino que imitando los pasos de Jesús, yendo detrás de Jesús, imitando los pasos. De hecho, el crecimiento del cristiano es totalmente contrario a la idea del crecimiento aquí en el mundo, claro, porque el crecimiento aquí en el mundo siempre apunta hacia material, arriba, pero el Señor, claro, hacia arriba, como que sobresalir por sobre los demás, ¿cierto? Buscar las posiciones, tener más autoridad y poder sobre los demás. Claro, entre más yo tengo, entre más estudios tengo, mientras más, claro, siempre el mejor. Pero aquí el Señor es todo lo contrario, porque él mismo siendo Dios se humilló hasta los ojos, descendió, ¿cierto? Y tomó forma de siervo. Un ejemplo, ¿eh? Y incluso hasta lavó los pies de los discípulos, cosa que ni siquiera un judío lo hacía a otro judío. ¿Ya? Era la tarea más baja que alguien podría hacer. Y él les dijo, yo, su maestro, y ustedes bien dicen, yo lo hice, ustedes también háganlo entre ustedes. Entonces, él llamó, ¿cierto? Que el crecimiento del cristiano siempre va hacia, nos lleva más a humillarnos. Claro. Nos lleva siempre como el trigo. Mientras más fruto lleva, más se inclina, ¿cierto? Claro, por eso que él habla de los niños, porque otra vez no tienen ese tipo de ambiciones que los discípulos estaban reflejando. O sea, el orgullo, todas esas cosas. Y Cristo enseña con el ejemplo. Claro. Entonces nosotros también como padres debemos enseñar a los hijos con ejemplo. Porque así ellos van a aprender de lo bueno, ¿no? Como bien decías tú, o sea, los niños nacemos programados para el mal. O sea, claro, no es necesario enseñar a hacer lo malo. Claro, sí, lo difícil es enseñar lo bueno. Por eso la Escritura dice, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Claro. No tenemos que aprender a hacer lo malo, no, eso ya viene. Claro. Tenemos que aprender a hacer lo bueno. Por eso que lo difícil es que cuesta. Lo difícil enseñarle a un niño es enseñarle lo bueno. Eso a ellos no les cuesta, porque ya bien, nacemos con este mal, nacemos ya en pecado. Así es. Entonces, en este periodo, ¿cierto?, de perfeccionamiento del Señor, ¿cierto? De pulidez. Claro, está sacando todo lo malo y las cosas que quizá ellos no se estaban dando cuenta y que incluso quizá pudieron llegar a pensar que no era problema, pero el Señor aquí le está mostrando que no va dentro de, ¿cierto?, aquellos que le pertenecen, ¿ya? Y aquí le está mostrando, o sea, no se lo prohibáis. Ustedes pensaron ya, a lo mejor sí que era bueno la decisión que tomaron, ¿cierto? La acción que dieron, pero no se lo prohibáis, no se lo prohíban, ¿ya? Porque ninguno que haga milagro en mi nombre va luego a decir algo malo de mí, ¿ya? Y como les decía hace un momento, o sea, se nota aquí que este hombre, ¿ya?, del cual no se nos dice el nombre, no se nos dice
nada más si era un discípulo de Juan, como decías tú en ese momento, que dicen algunos comentaristas, o que era alguno de los 70, no se nos dice más allá, ¿ya? Pero sí se nota que tiene una medida de fe, ¿ya? Porque este hombre estaba reconociendo que era el Señor, el autor real de los milagros, o sea, en ningún momento se atribuyó a sí mismo la obra, los mismos discípulos lo dicen, en tu nombre, Señor, lo estaba haciendo. Ese hombre reconoció, ese hombre que no se nos dice nombre, reconocía que Jesús era el autor de los milagros. Ese hombre, el único nombre que tenía era Jesús. Era Jesús, y ese era el nombre por sobre él mismo. Sí. ¿Ya? Entonces, hermano, considerando, ¿cierto?, la forma en que ese hombre estaba usando el nombre del Señor con autoridad para echar fuera demonios, y también considerando la forma en que el Señor le responde a los discípulos, ¿ya? Podemos decir que se trataba de un creyente. Podemos decirlo, y ¿sabes también por qué podemos decirlo? Porque el versículo 41 lo dice: cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, y está dentro de la misma porción. 41. ¿Ya? Entonces, podemos decir que este hombre era un creyente verdadero, tenía una medida de fe, porque recordemos que Jesús no tenía problema en enfrentar a los falsos, no tenía problema en enfrentar a un falso maestro, y en ninguna manera le hubiera prohibido a los discípulos que lo frenaran si ese fuera el caso, ¿ya? Pero aquí le está diciendo: no se lo prohíban, no se lo prohíban, porque nadie, ¿cierto?, que hace un milagro en mi nombre, que tiene tanta fe, que usa mi nombre para expulsar un demonio, va después a hablar mal de mí, ¿ya? Ahora, con esta respuesta que el Señor les da, ¿cierto? Bueno, que es una respuesta que estoy más que segura, algo mío, que los discípulos no se esperaban, que ya hemos visto muchas de las preguntas que ellos hacen, ¿cierto? Jesús les responde de una forma que ellos no pensaron. Fue un tremendo golpe, ¿cierto?, para ellos, ¿ya? Y con esto el Señor está descargando un fuerte golpe, ¿cierto?, pero sobre el espíritu sectarista, sobre las sectas, ¿ya? Dice aquí Pablo Hoff: la política de los discípulos es el germen de la intolerancia eclesiástica que ha perjudicado a la iglesia a través de los siglos. ¿Cuántas veces en la historia del cristianismo hemos visto que una organización eclesiástica no tolera a otra? Exige que todas forman parte de su doctrina y sistema. Más de una denominación cristiana ha afirmado que es necesario pertenecer a su organización para ser de Cristo. Y eso es cierto. No forma parte de mi grupo. Es como que solamente aquí solamente está Dios, allá no. ¿Ya? Claro, y muchas veces podemos caer en eso, podemos caer en lo mismo, creer que solamente nuestra iglesia, nuestro lugar de reunión, solamente nuestra denominación, el Señor usa. Que solamente nosotros le servimos de una manera correcta y los demás no. Podemos caer ahí, ¿ya? Pero aquí Jesús quiere descartar, ¿cierto?, cualquier tendencia a estimar excesivamente la importancia de nuestro grupo en particular y subestimar la de los otros. ¿Ya? Y lo vemos acá, hermano, porque el versículo 40, con esta sección el Señor cierra ya con esta declaración infalible que dice: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y con esa respuesta, hermano, con ese sello, ya, el Señor deja en total evidencia que la actitud que los discípulos habían tenido hacia ese hombre que estaba expulsando demonios en su nombre no había sido la correcta. ¿Sí? No se lo prohibáis. Y después le dice: el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Ya? Entonces, les dejó en evidencia: lo que ustedes hicieron no está correcto. No se lo prohíban. ¿Ya? No piensen que todo aquel que no pertenece a nuestro grupo, ¿cierto?, es tu enemigo. Eso es lo que está queriendo decir aquí. Porque hay personas, ¿cierto?, que no caminan, quizás no están dentro de tu círculo íntimo, ¿ya? Pero están trabajando por la misma tarea. El enfoque, ¿cierto?, ¿cuál es? Extender el reino de Dios. Que más personas conozcan a Cristo. ¿Ya? Y tenemos que tener en cuenta, hermano, que el reino de Dios es grande. El gobierno de Dios en los corazones del hombre no se limita a un lugar, a un cierto límite de personas en un lugar, ¿cierto? No.
El reino de Dios es grande, ¿cierto? Y es más grande que nuestro grupo, es más grande que nuestra denominación, y el Señor obra como quiere, cuando quiere y como quiere. No se limita a un grupo. El poder del Señor no se limita a un grupo limitado, ¿ya? Y eso incluye, hermano, ser parte del reino, incluye, ¿cierto?, a todos aquellos que se han rendido al Señor, a todos aquellos que le amen, a todos aquellos que le sirven sinceramente. Y eso nosotros no lo sabemos. El Señor es el único que ve todo eso, ¿cierto? Aquellos que son buscadores sinceros, el Señor solamente lo sabe. Ahora, nosotros somos dados a inclinarnos de un lado al otro, porque podemos decir, entonces el Señor está diciendo que tengamos altura de mira, y todo aquel que dice cristiano, entonces tengo que recibirlo. No. Aquí no hay término medio, aquí no se tranza la verdad, hermano. No hay término medio entre la verdad y el error, no hay término medio entre la sana doctrina y la herejía. No, el Señor no nos está diciendo eso. Dice MacArthur, no podemos aceptar a aquellos que afirman ser de Cristo, pero no predican la verdad de Cristo. Eso iba, porque me acordé de no. Dice Pablo Hoff, añadiendo a lo que dijo MacArthur, porque MacArthur dice, no podemos recibir a aquellos que afirman ser de Cristo, pero que no predican a Cristo. ¿Ya? Y Pablo Hoff añade, debemos insistir en que los hombres enseñen las verdades bíblicas y no herejías, pero tienen que llevar una vida consecuente a lo que predican. Pero lo añade, ¿ya? O sea, no basta solamente con que yo crea, ¿cierto? Y yo pertenezco a Cristo, yo predico de Cristo, ¿cierto? Sino que también mi vida tiene que ser consecuente, ¿ya? Dice aquí Pablo Hoff, siguiendo la idea, hay quienes obran milagros en el nombre del Señor y en algún momento ayudan a la causa de Cristo, pero al final serán rechazados por el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor los va a llamar hacedores de maldad. Nunca realmente se rindieron al Señor, nunca el Señor gobernó sus corazones. El Señor dijo, apartaos, nunca os conocí. Son hacedores de maldad. Entonces, volviendo a hacer ahí, no podemos, este no es un pase libre para decir, ya, no, yo soy cristiano, venga, no, porque dice que es de Cristo. No, ¿ya? Aquí no se tranza la verdad, porque ahí hay un peligro, ¿ya? Ahí hay un peligro, ¿ya? No todos aquellos que afirman ser de Cristo realmente lo son, no todos aquellos que afirman ser de Cristo predican a Cristo, así que ahí tenemos que tener cuidado. Y no todos aquellos que predican a Cristo y dicen, no, yo soy cristiano, tienen una vida consecuente también, ¿ya? Así que hay que tener cuidado. Aquí hay un comentario también de Escuela Bíblica que dice, el poder de Cristo se manifiesta allí donde se le exalta de acuerdo a su palabra, uniendo las ideas anteriores. Si va todo ligado. El poder de Cristo se manifiesta allí donde se le exalta de acuerdo a su palabra. Por lo tanto, esta amplitud de miras que Jesús recomienda no excusa falsas doctrinas u opiniones equivocadas en cuanto a su persona, puesto que actuar en su nombre implica necesariamente ajustarse a lo revelado en su palabra acerca de él. Alguien que enseña cosas falsas acerca de Jesús está del lado del diablo. Va todo de la mano. O sea, vemos una vez más, y aquí no nos podemos quedar solamente con una porción. La escritura se complementa, ¿ya? Y hemos visto, o sea, el Señor dice que aquellos que le pertenecen son los que guardan su palabra. Y eso no se trata de guardarla en el velador, como decía el pastor, el salmo de mi velador. No, sino que guardarla, atesorarla en mi corazón, que sea viva en mi manera de vivir. Y eso no es posible en fuerzas humanas. El único que puede hacer efectivo eso en mi vida es Dios gobernando en mi corazón. Ahí se nota, el Señor lo dice. Separados de mí nada podréis hacer. ¿Cierto? Entonces, no es un pase para decir, yo soy cristiano, entonces venga acá, no importa lo que usted cree, no importa lo que usted enseña, no importa la manera en que usted viva, no, sí importa. El Señor lo dice en la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que tener cuidado, ¿ya? Porque el diablo se disfraza como un ser de luz. Yo soy cristiano, pero sutilmente por debajo va a meter ahí algo que, una verdad a medias, como lo hizo en el desierto tentando al Señor. Y no, pero es que dijo que era cristiano. No. El Señor nos llama a estar ahí alerta,
¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, aquí con caer en los extremos, porque podemos caer, ¿cierto? Caer en ese extremo como algunos que son tan abiertos, que dicen, yo soy cristiano, venga para acá, no importa lo que cree, no importa lo que practique. Si pasa eso, vamos a poner en riesgo la misma palabra de Dios, porque no sabemos lo que la otra persona cree. Solo nos bastó que dijo que era cristiano, pero no sabemos qué doctrina tiene, no sabemos qué es lo que cree, no sabemos qué es lo que enseña, ni menos lo que practica. Si lo recibimos así, se puede distorsionar o, ¿cierto?, destruir la verdad. Es que claro. Está en peligro la fe. Eso, está en peligro. Está en peligro la fe, no solamente la fe de aquel que lo recibe, sino que la fe... del círculo donde tú lo estás... Tú lo recibes en tu iglesia, es lo más probable que eso sea una enfermedad que estás entrando, es un virus que estás entrando a tu iglesia. Y primero, como bien decía Joana, primero se debe escuchar, conocer, ver la vida de este hombre o de esta ¿qué es lo que sale de sus labios? Claro, que sale de ahí. La abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Claro, entonces es importante eso también. Bueno, yo estaba viendo acá en los estudios algo que me llama la atención en Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 15 al 18, cuando Pablo habla y dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Sí, ¿verdad? Lo tengo al ver, sí, lo vamos a leer después también. Entonces es importante cómo Pablo toma esto y él se alegra de cierta manera. Porque Cristo, porque se predica la verdad de Cristo. Eso es lo que a Pablo le importa. Claro, y la verdad, y muchas veces la verdad viene de labios de hombres que eran malos. Y Dios cambió su vida. Y muchas veces los vemos en las calles y digo, pero yo lo vi, andaba botado por ahí y ahora anda predicando a Dios. Y pasa dentro de los cristianos, hermanos, ver de repente a alguien que esté haciendo eso. Y muchas veces vemos a personas hermanos que están predicando en la calle solos, sin guitarra, sin instrumentos, sin gente a su alrededor que lo acompañen, sino que son movidos solamente por la voluntad de Dios, de predicar, ¿ya? Entonces, y que Cristo ha hecho un cambio en sus vidas, ¿verdad? Y muchas veces yo me he topado con ciertos hermanos y yo los escucho, o sea, yo escucho lo que ellos hablan y lo que predican, ¿verdad? Porque ellos llevan una enseñanza, se podría decir, a otro nivel, ¿verdad? Porque son muy didácticos para enseñar. Hacen ciertas comparaciones y uno queda así como, si nunca se me hubiese imaginado poder enseñar de esa forma, ¿verdad? Y hay muchos también que salen en internet que también enseñan de diferentes formas, ¿verdad? Pero están predicando a Cristo, como salía acá, como decía el discípulo, están predicando en tu nombre, están sanando en tu nombre. Entonces, no hay un nombre del hablante, del que está hablando, sino que está el nombre de Cristo primero. Claro, eso es lo que hay que mirar. Eso es lo que Jesús dice que hay que mirar. Eso es lo importante. Claro, entonces cuando viene una enseñanza, ¿verdad? De alguien, uno tiene que escuchar lo que está hablando. Claro. Y por eso es que Cristo dice que también nos entrega discernimiento. Entonces, abraza, atrapa lo bueno y lo malo deséchalo. Por eso Dios dice que tenemos que tener discernimiento para poder entender y comprender tanto las cosas de Dios como las cosas del mal, porque Dios no solamente, sino que también nos enseña de ambas cosas, lo que el mal nos va a hacer y qué lo que hace en contra de nosotros y lo que hace Dios con su palabra en nuestras vidas, que es algo maravilloso que restaura nuestras vidas. Claro, y todas estas cosas no las sabríamos si no fuera porque el Señor nos las reveló en su palabra. Yo el otro día pensaba y decía, esta forma en la cual el Señor, el paso a paso en el cual está trabajando en los discípulos, cada lección, el orden en el cual se nos va narrando, todo, ¿cierto? Es el preciso. Es el preciso, ¿ya? Para ellos, y yo lo he visto también, por ejemplo, para mí también. Porque hay cosas, yo decía, porque
cada estudio es como que, oh, me humilló cada vez más, me pilló, cosas que yo ni siquiera pensaba. Y yo creo que los discípulos, ¿cuánto más tienen que haber estado ahí? ¿Cierto? Entonces yo decía, yo pensaba y decía así, justo es el orden en el cual el Señor empieza a enseñar cómo ellos después se manifiestan y dejan en evidencia sus errores y el Señor les responde de tal forma, es como que justo, tiene que ser así el orden, ¿ya? Y claro, y nos está alertando en todo momento, o sea, si nos está alertando acerca de nosotros mismos, ¿cuánto más también nos alerta de los demás? ¿Cierto? Entonces, no conoceríamos estas cosas si no fuera porque el Señor no se le escapa ningún detalle. Y el Señor nos llama a estar alerta. No todo el que me dice, Señor, Señor. Ojo ahí. Yo antes, ¿te acuerdas que yo decía, no, está nombrando a Dios, está hablando de, entonces es hermano, ¿cierto? O está cerca de Dios. Y yo estoy, ¿te acuerdas? Y tú me decías, siempre me retabas. Y ahora, claro, me doy cuenta, pero yo en su momento caía en esto, de que cualquiera que dijera, oh, yo soy cristiano, oh, pero ahora estoy viendo que no. No todo el que me dice el Señor, Señor. Tienes que estar ahí atento a lo que esa persona, ¿cierto?, enseña. Porque ahí se va a revelar lo que cree, ¿cierto? Y la forma también en que vive. Habla mucho más de lo que las palabras. Hay que tener cuidado, ¿cierto? Hay que tener cuidado. Con las personas que nos relacionamos, que es la serie de discursos que estamos viendo ahora, las relaciones personales, ¿ya? Entonces, no podemos ser tan abiertos que de recibir a cualquiera que diga que es cristiano. No, tenemos que tener cuidado, ¿ya? Y tampoco podemos caer en el lado opuesto de ser tan cerrados a cualquiera, ¿cierto?, que diga ser cristiano, pero que no pertenezca a mi grupo o a mi denominación, a mi iglesia. ¿Ya? Claro. Como los discípulos acá, pues. No, le dijimos que se dejara porque no nos sigue, no es de nuestro grupo. ¿Cierto? Entonces, podemos caer en estos dos extremos, de ser muy abiertos o muy cerrados. O muy radicales. Ya, muy radicales. Entonces, claro, sí. Porque, sí, no, es que eso no, porque eso no hacen las cosas como yo las hago, nosotros las hacemos mejor. De repente, nosotros mejor, ellos no, lo hacen mal, así no se hace. Y de repente te encuentras con, por ejemplo, me ha pasado más de alguna vez, de repente, conversando con personas que dicen que sí, yo creo en Dios, yo soy católico, y uno tiro así, oh, chuta, ¿qué me trae? Como rechazo. Y no debiera hacer eso, uno debiera ver qué tanto creen, y entablar una conversación, y como Dios abre una puerta para que tú puedas hablar con esa persona, entablar una conversación, pero basado en la escritura y en la enseñanza que te ha entregado Dios en tu vida. Y muchas veces uno queda así como que no, y uno queda descolocado de pronto porque ellos, hay algunos, no todos. No todos, sí. Por eso que muchas veces uno se pone a... Que buscan a Jesús de verdad. Y claramente, y tienen nosotros nos pasó a la iglesia con el hermano Luis. Claro, de bien a nuestro hermano Luis. Sí, bueno. Entonces, ciertas cosas que de repente uno las toma, es que ya es como es como... Son enseñanzas de hombres, se podría decir. Claro. No, es que nosotros somos cristianos, somos pentecostales y no nos metemos con aquellos y aquellos, ¿sí? Claro, porque vemos que ellos creen de una forma falsamente, ¿verdad? Con ciertos rituales que no son rituales que te lleven a la salvación. Claro. Pero mira cómo son las cosas. Pero si tú te pones a abrir más los ojitos, te das cuenta que en las iglesias, ¿verdad? Muchas veces pentecostales, hay otros que están haciendo algo mucho peor con sus miembros, ¿verdad? Haciéndoles creer de otra forma, ¿verdad? Llevándolos más a la perdición, y muchas veces dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra misma denominación, hay muchos más lobos que al frente, donde siempre estamos mirando, ¿verdad? Entonces es algo que es algo que también Dios te hace ver. Claro. De alguna u otra forma, claro, te hace ver que no solamente es donde tú estás o donde tú perteneces, sino que esto ya está tan
ramificado el mal, ¿verdad? Que puede estar dentro de tu propia... Jesús mismo lo dice, no todo el que me dice Señor, Claro, Señor. y ahí se hace efectiva la palabra del Señor. Dice, no todo aquel. Entonces, ¿qué Claro. significa no todo aquel? Cuidado. Cuidado, es una advertencia. Cuando, bueno, los que manejan saben que en el camino hay muchas advertencias que te dicen, lomo toro, a 50 metros, curva peligrosa, y es como eso. ¿Listo? Por eso te pone todas estas señales en tu camino, ¿verdad? Ten cuidado si el camino es muy, de verdad, derecho y bonito, pero cuidado que por ahí te pone una señal. Entonces, eh, y, y es eso, o sea, uno de repente se encuentra con estas cosas, ¿verdad? Y las rechaza. Dice, no, es que este no, este es católico. Nosotros sí, nosotros Este sí. es católico, así que no. Pero veámoslo de otra forma. Veámoslo como una puerta, una oportunidad que Dios da para que podamos hablar de Él. Claro, para abrir las escrituras y que a la luz de su palabra nos demos cuenta de las verdades. Claro. Y se vayan los errores. Y que claro, y que sea... Y como lo mismo que pasó con el hermano Luis, porque decía, Pedro está casado. ¿Te acuerdas cuando dije, pero no lo puedo creer, ¿a dónde? Y no lo voy a creer. Y decía, oh. Está casado y tenía suegra. Claro. Pero el mismo Señor es el que da el entendimiento a la medida que vamos abriendo la escritura. Claro, claro. Porque si yo le dijera así de frente a frente, quizás me refutaría porque se lo estoy diciendo. Pero si abrimos la escritura, en la cual él mismo tiene confianza, y lo ve ahí, y vimos la cara de... Sí, no somos nosotros, somos somos testigos vivos de que cuando nuestro hermano no lo podía creer. No lo podía creer, pero bueno. No. Es el Señor el que hace eso. Sí, solamente Dios. ¿Ves? Sí, eso es. O sea, al fin y al cabo, la denominación no salva. Muchos dicen, no, yo voy a la iglesia porque ahí me voy a salvar. Pero no es así. El que salva es Cristo. ¿Eh? El que salva es Cristo. Y el Señor sabe. Y Él se va a encargar, como dice, tengo mis ovejas y oyen mi voz. Es que hay muchas iglesias. O sea, me refiero a que la palabra iglesia, ¿verdad? Abarca mucho, porque yo voy a la iglesia, pero puede que vaya a una iglesia satánica. Claro. Entonces, por eso es que el Señor nos dice que tenemos que conocer la verdad, porque la verdad nos hará libre. Claro. Eso es lo importante, porque si no tenemos conocimiento de la Escritura, vamos a ser presa del enemigo. Nos va a querer llevar a cualquier lado, menos a la verdad. Por eso son interesantes estos estudios que Dios nos permite tener, ¿verdad? Porque estamos a la luz de la Escritura, o sea, estamos viendo y abriendo la Escritura como Cristo nos enseña y usa a sus discípulos como ejemplo. Claro. Para que nosotros podamos entender. Que si ellos eran duros, nosotros también. ¿No? También claro, o sea, y caemos lo mismo, si no es cosa de decir, hoy los discípulos, ¿cómo tenían ese espíritu sectarista? Así como que ellos nomás podían ser. Claro. Nosotros caemos lo mismo, como decía Pedro. Nosotros nomás estamos sirviendo al Señor como se debe. Ellos no. Claro. ¿Ya? Entonces, no, nos cerramos totalmente. ¿Ya? Pero aquí vemos que no. Ahora, hay algunos, ¿cierto?, que toman este versículo que acabamos de leer, ¿ya? Que está en el versículo 40 de Marcos 9, perdón, donde dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Dicen que parece que se contradice con el de Mateo. En Mateo 12:30, Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces dice, no, parece que se contradice la Escritura. ¿Ya? Porque está diciendo, el que no es contra nosotros, es por nosotros. Pero después dice, el que no es conmigo, está contra mí. Parece que no, póngase de acuerdo, ¿ya? Pero bueno, como hemos visto, todo texto se estudia en su contexto. Y el contexto de Mateo 12, ¿qué pasó ahí? Los líderes religiosos. Este echa fuera a los demonios por Belcebú. ¿Ya? Entonces, en Mateo, ¿cierto? 12, el tema en cuestión es si Jesús era hijo de Dios, si obraba por el poder de Dios, o solamente era un hombre que estaba siendo instrumento por Satanás. Estaba obrando por Satanás. Y en ese contexto, la disyuntiva, ¿cierto?, fundamental, ¿ya?, es que cualquiera que no cree quién es Él, que es el Hijo de Dios y que está obrando por el poder de Dios, cualquiera que no se ponga y crea eso y lo afirme, entonces, si guarda silencio, no está con Él, sino que está contra Él, ¿ya?, porque no lo cree.
está poniendo en duda, por así decirlo, quizás por X motivo, ¿ya? Aquí dice Pablo Job que, bueno, con respecto a de Mateo dice, advierte que es imposible ser neutral en la actitud hacia el Señor. Los que quieren ser neutrales, no reconociendo a Cristo, ni oponiéndose a Él, o sea, ¿ya? Nunca quedó mal con nadie, por así decirlo, son en realidad enemigos. Son en realidad enemigos. El hacerse neutral es ponerse del lado de sus adversarios, ¿ya? Entonces ahí vemos el primer contexto, que cuando habla ahí, cuando Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. Está hablando acerca de aquellos que están tomando una posición neutral, ¿ya? Yo soy el Hijo de Dios. Lo estaban acusando de obrar por poder de Satanás, ¿ya? Entonces estaban apuntando a la persona y obra de Cristo. Ese es el tema ahí. Pero acá en Marcos, la cuestión no es la persona y obra de Jesús. No va para allá, sino que se está refiriendo a aquel con quien uno se asocia en el servicio del Señor. Por eso dice nosotros. En Mateo dice conmigo. Aquí habla de nosotros. Está hablando acerca de con quién uno se asocia en el servicio del Señor. Y en ese sentido el Señor dice que tengamos cuidado, que tenemos que ser tolerantes y que tenemos que mostrar amor. ¿Ya? Tenemos que ir paso a paso con aquellos que no forman parte de nuestro grupo, como nosotros lo decimos, nuestro bar, ¿ya? Entonces, dice aquí Pablo Job, esto invita a la unidad y a la cooperación entre creyentes, evitando rivalidades. ¿Ya? Muchas veces esas rivalidades se levantan por orgullo. ¿Ya? Se levantan por orgullo. Entonces, los que ayudan a su causa, a la causa del Señor, por más irregulares que sean, son por el Señor. ¿Ya? Ese es el punto, el Señor. ¿Ya? Entonces, lo que se nos está enseñando acá es que la unidad es más importante que la uniformidad. No todos somos iguales, pero tenemos que estar unidos por la causa del Señor. No todos vamos a hacer las cosas iguales, no todos vamos a tener una manera de predicar, pero que como decías tú, hay diferentes predicadores, lo transmiten de diferentes formas, diferentes ejemplos, pero el fin es Cristo. No distorsionan la verdad. ¿Ya? El mensaje de la Escritura tal cual es. Eso no se toca, no se distorsiona. ¿Ya? No se tranza. Entonces, no todos a lo mejor lo van a hacer de manera igual que nosotros, ¿ya? Pero están trabajando por Cristo, ¿ya? Entonces están del mismo lado que nosotros. Eso es lo que apunta, ¿ya? Dice aquí un comentarista, la lección para nuestros días es que debemos reconocer la manifestación del poder del Espíritu Santo donde quiera que se produzca, sin hacer aspavientos, porque los siervos del Señor en cuestión no nos siguen. Y tal poder se manifestará y tal poder no se manifestará donde no se exalte a Cristo en obediencia a su palabra. ¿Ya? Entonces aquí el tema no es, ay no, cosas de hombre. No, no porque no lo hace igual que nosotros. No, no porque no nos sigue. ¿Ya? No nos ve por Facebook. No, no. ¿Ya? No. Sino que, ¿cierto? Tenemos que reconocer la manifestación del Espíritu Santo donde quiera que se produzca. Y ese poder no se va a manifestar si una persona no está apegada, si no está alineada a la obediencia en Cristo. Me venía a la mente Nicodemo. ¿De acuerdo? Que va donde Jesús a preguntar. Y todo el tiempo vemos que estos fariseos estaban en contra de Cristo. Sí. Pero no todos. No todos. No todos vemos. Siempre hay un remanente, en todos lados hay un remanente. Me acordaba de Nicodemo, cuando va Cristo Claro, como decías tú, ellos tenían el espíritu sectarista, porque estaban como bien cerrados. Pero lo más probable es que si hubiese ido, no sé, a un discípulo, lo más probable es que hubiese sido rechazado. No, ¿qué tú estás haciendo acá? No puede ser, no sé, estoy informando, pero Cristo esa oportunidad la usa para abrir, la escritura delante de Nicodemo. Claro, ¿verdad? Entonces, eso se podría decir rescatando almas. Claro. Almas perdidas. El único aquí dueño de la verdad es el Señor. Claro, por eso es que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo, ese es el tema, Cristo. Aquí no importo yo, no importa nadie más. Cristo. Y por eso yo digo que Cristo enseña con ejemplos. Claro, entonces el reino de Dios, como lo estamos viendo, no da lugar al orgullo, como lo estuvimos viendo en el estudio anterior, con estas relaciones personales. No, yo soy mejor que los demás. Yo tengo que ser el mayor. Tengo que tener el lugar
yo tengo que tener cierto, yo tengo que ser líder, yo tengo que tener un cargo, porque yo soy mejor que los demás, o usando lo que decías tú, yo llevo más tiempo, tengo más sabiduría, yo tengo más camino recorrido, ¿ya? Pero Jesús le dice, pale. Tiene que ser como niño. Tiene que humillarse, primero servicio. El que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor de todos. Aprendan de mí, siendo Dios. No me aferré a eso, sino que me tomé forma de siervo, hasta le lavé los pies. Sigan mi ejemplo, ya, porque las cosas de Dios son totalmente contrarias a las que ustedes tienen ahí enraizadas, ¿cierto? En su mente, ya. Y aquí vemos que nuevamente lo hace, no da lugar a los celos. Aquí no hay tal cosa, no, Señor, no nos sigue y está echando fuera, está usando tu nombre. Pero como no nos sigue, no, le hacemos la cruz. No, ¿ya? El reino de Dios, hermano, es más grande que nuestro grupo, es más grande que nuestra denominación, y bien dicho, es el reino de Dios. No, yo no lo mando, usted no lo manda, ninguno de nosotros ponemos las reglas, ¿cierto? Para acercarnos a Dios en los términos de Dios, y el Señor llama a quien quiere, como quiere y cuando quiere, ¿ya? Y el poder de Dios no se manifiesta, no solamente en mi iglesia, no, el Señor sabe ahí, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado ahí, ¿ya? No depende de nuestro grupo, no, ahí nomás se mueve Dios, no, sino que aquí todo apunta a Cristo, a tener fe en Cristo, ¿ya? Y eso incluye a todos los que le aman y le sirven, ¿ya? Y nosotros tenemos que tener esa misma actitud que Pedro leía hace un momento, de Pablo, ¿ya? Que Pablo se regocijaba, hermano, cuando la verdad de Cristo era predicada, fuera que lo predicara. Incluso aquellos que le hacían la cruz a Pablo, que lo trataban pésimo, que no lo querían ni ver, que hablaban pestes quizás de él, ¿ya? Pero no importa, Pablo decía, Cristo es predicado, y yo me alegro. Mire, Filipenses 1, verso 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo quizás por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Ven ahí cómo aplastaban a Pablo ahí predicándole a Cristo? Pero otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Ya? Entonces, Pablo decía, algunos lo hacen para aplastarme, me están enrostrando, lo hacen por envidia quizás, por pelear, por buscarme pleito, ¿ya? Algunos lo hacen por amor, por diferentes maneras, pero aquí lo que importa, que yo me alegro. ¿Por qué? Porque están predicando a Cristo. Aunque quizás a mí me hagan la cruz, aunque quizás se alegren de donde estoy, quizás no sé cuál será el motivo de su corazón, pero están predicando a Cristo. No distorsionado. Y vemos, el apóstol Pablo era celoso de las cosas de Dios. Sí. ¿Ya? Y él dice, están predicando a Cristo. Entonces ahí vemos una vez más que se vuelve a mostrar que no es cualquiera que se diga cristiano. Sino que tenemos que ver ahí de quién están hablando. Tenemos que tener cuidado con sus enseñanzas, ¿ya? Entonces podemos caer en los extremos, que el Señor nos dé sabiduría en cuanto a eso. Amén. A no caer ahí, estar ahí al medio, ¿ya? Entonces, y con respecto a esto, para finalizar, bueno, el Señor dice ahí que no hay ningún servicio que sea insignificante, hermano. No hay ningún servicio que se haga en el nombre del Señor que pase desapercibido y que no tenga recompensa. Mire, por ejemplo, acá, ¿cierto? Les dice en el 41. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, que es el tema que estamos viendo acá, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Al principio llega Juan, oye Señor, ¿sabes que les prohibimos a uno que estaba echando demonios en tu nombre? Le dijimos que no, porque no nos sigue. Y Jesús finaliza, cualquiera que os diera un vaso de agua, o sea, a lo mejor no va a echar fuera un demonio, a lo mejor el servicio de él va a ser solamente dar un vaso de agua, algo mínimo, ¿ya? Pero porque sois de Cristo. El otro lo hizo en su nombre, porque sois de Cristo, quizás, ¿ya? Va a tener su recompensa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, echar un demonio en su nombre podría parecer algo espectacular,
¡Oh, Claro. yo un demonio! ¡Algo espectacular! ¿Ya? En el nombre del Señor. Pero a comparación de eso, un vaso de agua parece insignificante. No, es que a lo mejor ese va a tener más recompensa porque yo un demonio. Yo le di un vaso de agua nomás. ¿Qué me van a dar a mí? ¿Ya? O a este no le van a dar nada, no sirve para nada ni para echar demonios. ¿Ya? Pero aquí el Señor dice que Él promete recompensar a todos aquellos que sirven en su nombre, sobre todo a aquellos que le pertenecen a Él, por motivo de que pertenecen a Cristo. Si ese es el tema, que le pertenecen al Señor, que hablen del Señor, que tengan rendición a Él, ¿ya? Y que en su vida, obviamente, el Señor se ve reflejado, ¿ya? Y aquel que hace aún ese mínimo acto de dar ejemplificado con un vaso de agua, es como que se lo estuviera dando al Señor mismo, es como que le estuviera ofrendando al Señor mismo, ¿ya? Porque lo hace como porque pertenecen a Cristo, o sea, porque me pertenecen a mí, ¿ya? Entonces, el Señor nos está diciendo acá, hermano, que para Él todos nosotros somos importantes. Y así como nosotros somos importantes en el servicio para Él, a Él también le importa que tengamos ahí en consideración a nuestros hermanos, que nos le estemos haciendo la cruz, ¿cierto? Tenemos que, a todos aquellos que le pertenecen al Señor, y tenemos que alegrarnos cuando el Señor está utilizando a nuestros hermanos para manifestar su nombre, no estar ahí, hoy yo lo haría mejor. Señor, yo tenía que tener esa posición. ¿Por qué le diste a Él ese lugar? Si yo soy mejor, yo soy el mayor. No, este no nos sigue. Señor, ¿por qué está echando fuera demonios en tu nombre? ¿Por qué está usando tu nombre? No es digno. Yo sí, ¿cierto? No. Aquí el Señor dice, tenemos que alegrarnos, ¿cierto? Cuando Él utiliza. Porque no nos va a usar solamente a nosotros, sino que el reino de Dios es amplio, ¿ya? Y el Señor gobierna en los corazones de los que le pertenecen. Y obviamente en su hora no va a parar porque yo le diga no. Yo no freno nada, ¿ya? No. Entonces, a la luz de todo esto, hermano, es el orgullo que se levanta en el hombre lo que produce ese sentido de exclusividad. No, solamente nosotros lo hacemos bien. Es el orgullo, ¿ya? Y el Señor aquí lo ve. Pero la humildad promueve, ¿cierto?, esa unidad por causa de Cristo. Estamos todos unidos en una misma causa. A lo mejor no lo hacemos de la misma manera, obviamente, no transando la palabra. Eso es lo que estuvimos viendo. La palabra no se tranza, ¿ya? No se tranza. Amén. Pero lo que nos mueve es por la causa de Cristo. Amén. Así que he ahí la porción de la Escritura el día de hoy. Amén. El Señor no da lugar al orgullo ni a los celos aquí. Gran enseñanza da Cristo, o sea, con tan solo esa taza de agua, porque como bien decías tú, así como los discípulos querían un puesto, que era el mayor, también dentro de nosotros también está esa grandeza, por ejemplo, como buscaban ellos, de repente decir, oh, el hermano, que nos reconozcan, el hermano que yo fuera un demonio y que oró y sanó, el hermano que como que todo el crédito se lo dan a él y dejan de lado a Cristo. Entonces muchas veces también caemos en eso nosotros. Sí, sí somos que el Señor nos ayude, ¿verdad? Amén. A eso, porque muchas veces nosotros vemos a los hermanos a lo mejor predicar y decimos, oye, el hermano que predica bien. No, gracias a Dios. Dios puede utilizar a esos hermanos, pero siempre mirando y apuntando a Dios, porque claro, Dios es el que da la sabiduría, la inteligencia, el que da el querer y el hacer, el que nos mueve, ¿verdad? Y lo que se está hablando no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios, que a Él, ¿verdad?, le plació eso. Entonces es interesante este tema de la taza, porque muchas veces uno puede decir, no, pero es que yo solamente, como voy a tomar mi ejemplo tuyo, pues yo les di una taza de agua nomás, pero uno lo ve así, pero si lo vemos del otro lado, a alguien sediento no dándole agua, ¿cómo se ve? Se ve mal. Se ve mal porque es un vaso de agua para alguien sediento.
Entonces tiene tanta importancia este vaso de agua, ¿verdad? Delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Y que también refleja la bondad del corazón del hombre. Si eso es, Dios ve la bondad del corazón del hombre mediante estos regalos, ¿verdad? Que muchas veces uno hace sin, a lo mejor, sin querer ser eh, eh, visto como grande, sino que eh, solamente es algo que sale del corazón de la bondad de permanecer en Cristo, ¿verdad? Cristo habla sobre esto, ¿verdad? Pero también le da la importancia a lo que hay en el corazón del hombre. Así que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro corazón, la parte donde está totalmente corrompida, pueda ser limpiada por esta palabra, la palabra de Dios, ¿verdad? Que vaya tomando ese lugar en el corazón del hombre para que el hombre también pueda ir cambiando, podamos ir cambiando nuestro corazón, podamos ir haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Que pueda salir esa bondad de Dios dentro de nosotros, que podamos ser ese reflejo de Cristo para muchos. Así que